Ya, muy bien. Siguen ingresando. Ya. Muy bien, entonces, mira, estimados amigos, nos hemos dado este tiempo para enseñar quechua. Habrán visto mi canal de YouTube, estoy enseñando casi ya tiempo entero, son desde el 2020, 4 años el quechua. Pero en todo este tiempo he escrito libros, textos en quechua, y hoy también estamos ingresando en el mundo del quechua chanca, quechua sureño, más que todo lo que dice, ¿eh? Porque también en el ministerio algunos necesitan aprender el quechua. Entonces, hoy día vamos a introducirnos primero a nuestra clase de quechua. Entonces, yo quisiera preguntarles antes de eso, estimados amigos, ¿cuántos quieren aprender quechua collao o quechua sureño? A ver, yo creo que levanten la mano o que dejen en los comentarios los que quieren aprender quechua sureño y los que quieren aprender quechua, en este caso, collao. Ya, si es posible, vamos a dividir dos grupos para evitarnos algunas situaciones, para evitar confusiones, ¿ya? Aquí tenemos varios que están hablando sureño collao, 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 sureño collao. Ya, vamos a empezar esto con una explicación breve, ¿ya? Les voy a explicar cómo funciona en este caso, estimados amigos, estos dos quechuas. O en este caso vendría a ser lo mismo. Este año se está estandarizando bastante, ¿ya? El quechua. Eh, mm, quieren que ahora enseñemos quechua sureño, algunos dicen quechua collao. ¿Cuál es la diferencia? Hoy, antes de empezar nuestras clases, lo voy a explicar y de acuerdo a eso vamos a empezar. ¿Cómo nosotros podemos, o a qué vamos a decidir nosotros aprender? ¿Ya? Para eso voy a compartir mi pantalla. Aquí está mi pantalla, toda la pantalla voy a compartir. Ya está. Se ve, si no se ve, y si hay un problema técnico, pueden ustedes también decir, profesora, esto está pasando, ¿ya? La clase va a ser bien didáctica para que ustedes entiendan, ¿ya? Entonces, mira, ya está. Tenemos aquí. ¿Se puede ver la pantalla, estimados amigos? Rico Kunchu Manacho. Rico Kamshanchu. Ah, mi Ari, rica. Ya. Entonces, mira, Ari, empecemos, cusa. Vamos a empezar algo sencillo. Hablamos del quechua. Este es un mundo muy grande que ustedes tienen que conocer. El quechua, como todos lo conocemos, es una familia lingüística, ¿ya? Es una familia lingüística. Entonces, como es familia, recuerden esto, estimados amigos. El quechua en el Perú se divide en varios grupos, no solo en el Perú, en toda Sudamérica se divide en varios grupos. Por ejemplo, en el Perú nomás tenemos grupos, por ejemplo, los que están en Huancavelica hablan distinto, ¿ya? Huancavelica. El quechua huancabelicano. Por ejemplo, el quechua del centro, central se le denomina. El quechua sureño, ¿ya? Entonces, tenemos estos grupos de quechua hablantes en el Perú y cada uno habla el quechua de acuerdo a la zona en la que vive, en el lugar donde estás. Por ejemplo, en este caso, yo soy más de esas personas que dominan el quechua sureño. Soy natural de Cusco y domino el collao, pero gracias a Dios que yo vivo aquí en Apurímac algo de 7 años. Entonces he conocido bastante el quechua chanca. Chay, mi hermana se rima chacamuchcani, runasimipe, ¿eh? Entonces tenemos estas dos. Ahora, dentro de esta familia lingüística, lo que estamos viendo, lo que el Minedu este año o desde años anteriores nos está diciendo es que nosotros vamos a hablar el quechua sureño. Ya, y mata chéri kama, ma manda jamu que quechua sureño y yanquichu y achanquichu. ¿De dónde viene? Viene de la combinación entre el quechua chanca y el quechua colla. ¿Ya? Ahora, hay una diferencia entre el quechua chanca y el quechua collao. Mira, fijaos esto, estimados amigos. Kai Jajawachkanchis imagina collao, ¿ya? Y el quechua chanca. ¿Cuál es la diferencia que vamos a encontrar en este caso con el quechua collao? Nuestros amigos que defienden la postura del quechua collao, los de Cusco, se habla de que el quechua collao es un quechua pentabocálico, ¿ya?
pentavocálico. Y el quechua chanca es un quechua trivocálico. ¿Entendido? Ya tenemos eso. Y siempre se ha entendido de esa manera. ¿Están entendiendo, no es cierto? Umanja shangishu manacho. ¿Entender? Umanchay. Umanja shangishu manacho. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es el quechua sureño? La combinación de este grupo de quechua, collao y quechua chanca. ¿Ya? Ahora yo les digo, ¿cuál de los quechuas es mejor o es peor? Yo no puedo no puedo juzgar cuál es peor, mejor, pero durante todos estos años que he trabajado, que estoy dictando quechua, siempre he visto que el quechua cusqueño es más completo, ¿ya? Por ejemplo, el quechua de Cusco tiene fonemas, ¿ya? Ahora es que, rápido voy a explicar, ¿ya? Fonemas consonánticos. Esto debemos entender. Consonánticos. ¿Y cuáles son esos fonemas consonánticos? Son un grupo de fonemas que nosotros debemos conocer, debemos saber, ¿ya? Pero aquí hay dos cosas. Aspiradas, y el otro grupo es reforzada o glotalizada, ¿ya? Reforzada o glotalizada. Chaita ya, alinta ya, chaichis. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Por ejemplo, esta es la única diferencia que tenemos en el quechua de Cusco. La reforzada, o la primera, la aspirada. Empezamos con el cha, ka, ¿ya? Luego tenemos el ta, luego tenemos el ka, y por último tenemos el ta. Jamie, este grupo de 5 fonemas consonánticos que tiene el quechua de Cusco. Ahora, otro grupito, tenemos el a, uyerigueita, a, a, a. Fijaos esto, ¿ya? A, ¿ya? A y a. Ahora, un elemento más. En el quechua de Cusco se utiliza el auxiliar sha, purishane, mijushane, hawashane, ruashane. Pero, aquí, cuando nosotros pasamos al quechua chanca, que es el trivocálico, y aquí un punto más, se utiliza la A, la E, la I, ¿ya? Y luego tenemos la O y la U, ¿ya? En el caso del quechua trivocálico, que es el quechua chanca, solo llegamos hasta los simples. Cha, ka, pa, ta, ja, ¿ya? Este es el grupo máximo al que se llega. No se utiliza en este caso el SH, se utiliza el ichka. Purichkani, mikuchkani, yanochkani, ¿ya? Hayachkani. Esto se utiliza. En caso de las vocales se utiliza A, E, digo A, I, U. Son las 3 vocales que utilizamos. Mira, fijaos esto. Solo son las 3 vocales que utilizamos. Estimados amigos, esa es la diferencia que debemos entender del quechua chanca y el quechua collao. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer una combinación y decir, oiga, vamos a hablar quechua sureño? Hacemos esta combinación, ¿ya? Traemos este grupo del quechua collao, aquí abajo, que ahora llama para Monchic, se manda y me daban. Todo este grupo más, traemos aquí y utilizamos todo esto, ¿ya? Pero, esto es lo que utilizamos en el quechua sureño, estimados amigos, ¿ya? Ahora, ¿es difícil hablar el quechua en ambos casos? No es difícil. Una persona que, en este caso, domina el quechua de Cusco o habla en Cusco, el quechua collao, puede dominar otros quechuas con más facilidad. ¿Por qué? Porque en el quechua chanca, por ejemplo, cuando yo hablo con mis parientes, con la familia, con los conocidos aquí en Apurímac mismo, yo le digo, ya, apiramuy, jajaita. Y él nos dice, ¿qué has dicho? Apiramuy. Por ejemplo, la diferencia de palabras es el factor que afecta el desarrollo normal de las lenguas, en este caso, si hablamos del quechua sureño. Ahora, por ejemplo, algunas palabritas nomás yo les digo. Por ejemplo, en Cusco, huaycoy, decimos, ¿eh? Huaycoy.
Ahora, en quechua chanca ya no existe Waikui, Yanui, ¿ya? Yanui, ¿ya? Por ejemplo, en Cusco decimos Winay, ¿ya? O si no, por ejemplo, o cuando preparas sopa o algo le dices papata Winay, papata churay, estás diciendo. Pero en este caso, en el quechua chanca dice Hinarui, Hinay, Hinay Kusunchik. Estamos diciendo que vamos a poner palabras como Huayta, que viene a ser flor, y en Cusco decimos Ica, ¿ya? Por ejemplo, términos como en quechua decimos, en Cusco decimos noja, jamochane, y en quechua changa decimos ñoja, ¿ya? Ñoja, jamochane. O sea, son diferencias que debemos tener. Por un tiempo yo estaba yendo en el tema de ver el tema de que no estaba aceptando esta realidad del quechua sureño porque realmente confunde a los docentes, confunde a los estudiantes. El año pasado estuve trabajando en Cusco, me llegó el libro Rimana que todos conocen y vendea, pues, por ejemplo, términos que en Cusco no se utiliza. Y el mismo libro traes aquí a Purema, Ayacucho, tampoco hay términos que no se utilizan. Entonces, este quechua sureño, más que todo, es para casos del Ministerio de Educación, para instituciones educativas de fortalecimiento EIB. Para ese caso, para nombramiento, para contrato, es lo que se necesita. Pero también, por ejemplo, en Cusco yo tengo estudiantes que aprenden el quechua pentavocálico porque por el mismo tema de la cultura, el turismo, las tradiciones de Cusco son distintas. Y todo eso es la diferencia, estimados amigos, del quechua chanca y del quechua collao, que ahora lo llamamos el quechua sureño, ¿ya? Entonces, espero que me haya dejado entender y a partir de esto vamos a partir nuestras clases de quechua. Si es posible, vamos a dividir en dos grupos. Si hay personas que quieren aprender quechua collao y quechua chanca, podemos dividir, o el quechua sureño, podemos dividir, ¿ya? Yo pienso que la mayoría que quiere aprender quechua sureño son profesores, ¿eh? Porque la mayoría está en ese plan de estudiar o de, ya pues está en ese plan de trabajar, ¿eh? Quiere contratarse. ¿Entendido? Estimados amigos, hasta aquí es la diferencia que debemos entender de los quechuas en el Perú. ¿Ya? Remarca muchis preguntas, dudas. A ver, ¿alguien quiere preguntar, participar? Canchupipas, remarca muchis. Muy bien. Creo que sí ya nos está dando acceso a más personas. Hablen, hablen, por favor. Profesor Rolly, buenas Ros, noches. aliento, aliento. Ayentuta, pero le voy a hablar en castellano, como dice. Sí, no hay problema. Mire, yo he dado evaluaciones para el Ministerio de Educación porque soy maestra y Ujú, pues las evaluaciones no son en quechua chanca, los evaluadores son personas que hablan quechua chanca. Sin embargo, ¿no? La Academia de la Lengua Quechua que está en Cusco dice que es pentavocálica. Y por algunas experiencias que he visitado algunos pueblos de Cusco, porque soy de Cusco, he visto que sí hablan ellos quechua collao, ujú, es pentavocálico. Mi abuela me enseñó pentavocálico. Sin embargo, cuando alguien publica en las redes, empiezan a decir, no, no existe un quechua pentavocálico, es trivocálico. Entonces, uno anda confundido. Por eso, yo quería hacerle esa consulta. No, yo no he estudiado literatura, no soy lingüista, ni tampoco, soy solamente quechua hablante. Entonces, me confunde eso porque hasta ahora, pues, no puedo tener la razón, ¿no? Es más, claro. el canal de televisión nacional produce programas con quechua chanca y no hay representantes de quechua collao. Entonces, no sé si es quechua sureño o no, pero las veces que me han evaluado, inclusive en los concursos, son que yo escribo quechua pentavocálico, como me enseñó la abuela, pero a mí me calificaron personas que hablan quechua chanca.
esto quería decir. Además, el Ministerio de Educación ha dividido al quechua en quechua collao, quechua chanca, quechua huanca y quechua norteño, que es el ancashino. Son 4 variantes que ha puesto el ministerio. Bajo ese contexto ha escrito los libros para, ¿no?, para la enseñanza de la quechua, de quechua. Gracias, profesor. Sí, es lamentable esa situación del quechua. Yo también tiempo he estado en ese campo. Yo también a veces enseño en la Academia Mayor de la Lengua Quechua, ¿ya? Entonces, vamos a dividir hoy día, ¿ya? En 2 grupos, ¿ya? A las personas que quieren hablar, ¿ya? El quechua chanca y el quechua collao, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver qué tanta diferencia o qué tanta cantidad de personas tenemos para que podamos, nosotros también de acuerdo a ello, enseñarles también. Porque como dices, vamos a necesitar, ya, vamos a necesitar personas, en este caso, o vamos a necesitar diferenciar, pues, ¿ya? El quechua collao con el quechua chanca, ¿ya? Entonces, bueno, con esto empiezo, estimados amigos. Eh, Todo esto es cuestión de política. No les digo nada, no puedo decir otra cosa, porque si tú no hablas quechua chanca, no trabajas en el ministerio. Es así, ¿ya? He tenido amigos del Cusco que enseñaban quechua collao y ya pues se fueron al ministerio y ahora hablan quechua tribocálico. En realidad yo no comparto tanto la idea del ministerio porque es un quechua muy confuso para los que hablan y bueno, pero ni modo, pues tenemos que adaptarnos, ¿eh? Quieren estandarizar el quechua, pero es complicado este tema, no es tan fácil, ¿ya? Entonces les voy a enviar un enlace, por favor, para que contesten al grupo, ¿ya? Les voy a enviar para que ustedes vean cuántos quieren hablar quechua chanca y cuántos quieren, ¿ya? Quechua sureño. Vamos a ver, aquí dice, no, no se paren. Ya, uno yaco dice. Sí, es bastante. Mira, quechua sureño se vive en Collao y Chanca. Claro, así estamos ahora últimamente. Ya es el horario. Vamos a empezar nuestras clases de 6 de la tarde hasta las 7:30 será. Porque no depende de mí, depende mucho de ustedes. ¿Ya? ¿Qué cosa depende de ustedes? Depende que ustedes se pongan pilas, estudien. Aprender quechua no depende del profesor. Yo puedo enseñar 3 horas, 4 horas, pero ustedes tienen que practicar. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, estimados amigos. Wilfredo, estás levantando la mano. ¿Quieres participar? ¿Quieres decirnos algo? ¿Algo? Profesor Rolly, buenas tardes. Un saludo para todos. Bueno, de acuerdo a lo que usted está diciendo, no solamente para, de repente, para despejarle lo que de las dudas que tenemos nosotros, el Ministerio de Educación dice, ¿no? En cuanto a la escritura se debe utilizar la de trivocálico, pero en cuanto a pronunciación se debe utilizar la pentavocálica, es decir, las 5 vocales, ¿no? Es lo que tengo entendido. No sé acerca de eso qué dirá usted. Eso quería participar, esa. Ya. Es que mira, Wilfredo, para hablar de este tema del trivocálico y el pentavocálico, es una tremenda confusión que se ha generado con el ministerio, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente si tú quieres hablar es decir, mira, en simples palabras, mezclar tu chaufa con tu lomo saltado. Obviamente que esto no va a sonar bonito o no va a ser rico. Es lo mismo que se ha hecho, ¿ya? Han mezclado el quechua, que tendría que ser pentavocálico en Cusco, porque el pentavocálico se habla en Cusco, Arequipa, Puno, esa zona, ¿eh? En cambio, el trivocálico se habla aquí en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, toda esa zona. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos mezclado. Pero ahora, hasta en la diferencia de la escritura va a ser muy complicado. Por ejemplo, un día me dicen, a ver, vamos a escribir Cusco. ¿Cómo escribimos Cusco en quechua? Otros me dicen Cusco y otros me dicen Juzjo. Mira, desde este punto nos estamos equivocando. Ahora, la pronunciación de las palabras, de los fonemas en el quechua varía. Imagínate, Kairi, ¿cómo varía esto? Por ejemplo, la Q en Cusco, nosotros pronunciamos, decimos A, decimos que, co. Esa es la variación que utilizamos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros
utilizamos la Q aquí en Ayacucho, Apurímac. Esto es ja, ¿ya? He, ¿ya? Puede ser ho, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia. Hay términos que varían. Por ejemplo, en Cusco, utilizando este fonema consonántico, yo digo, yau, ima limpi, ¿qué color? ¿Ya? Y yo digo, omer, ahorita, omer, o omir, ya, omira, pero en quechua chanca no voy a utilizar omer, voy a decir homire. Esa es la diferencia. Entonces, el ministerio mismo a veces no sabe de lo que está hablando. Ya, hay, por ejemplo, profesores en Cusco, y he visto que un tiempo estaban enseñando quechua collao y ahora están enseñando quechua tribocálico. Pero para enseñar el quechua tribocálico, estimados amigos, tienes que conocer los dos quechuas, el chanca y el collao. Hablar mínimo es los quechuas. Entonces, aquí cito nomás está la diferencia, pues. Mira, esto. Ahora, ¿yo cómo voy a enseñar a mis estudiantes? Voy a enseñar Omir me queda. Pero hay veces yo no digo Omir, digo Omer. Omer ta jajaiwasika kasja. Omer ta oyeki kashan. Decimos, ¿eh? Y aquí ya no se va a utilizar. Los amigos de Apurímac, Ayacucho, nunca te van a decir Omir. Te van a decir Omir kachka. ¿No es cierto? Igualito, por ejemplo, otros colores. Uli. Fabrichket. Uli. ¿Dónde decimos Uli? En Cusco decimos Uli. ¿Ya? Uli. Uli, Uli, Uli. Pero aquí no existe, pues, Culi. A lo mucho te dirán Culi. ¿Ya? Culi. Otro término que yo encuentro siempre digo, acha, acheta, apamone. Y en ese caso, en el quechua changa decimos, pacha. Pachanchik minisho, hanlayaña kachkan. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, hangra, otro término, hangra, que es hangra en Apurímac, es sucio. ¿Ya? Hangra, hacha, hacha, kachkan. Y en Cusco decimos heli, cacha. Heli, cacha. ¿Ya? Entonces, yo respeto bastante las variedades, las familias lingüísticas y siempre lo he respetado. Y por eso, estimados amigos, este curso hemos creado con el objetivo de llegar a un punto que las personas que hablan quechua collao se queden con el collao, y las personas que están hablando el quechua sureño por motivos de examen también, pues, esas son las diferencias. Mira, realmente a veces hasta a mí que yo hablo quechua se me hace un poco complicado entender esas cosas. Imagínense para los estudiantes que recién están aprendiendo, para los colegios donde están en revitalización del quechua, es un tema muy complicado, ¿ya? Igual, por ejemplo, mis estudiantes de Pau Cardambo el año pasado en Cusco hablaban, pues, decía, Purishani, ¿ya? Purishani. Es lo que se utiliza en Cusco, ¿ve? Purishani, Mejushani. Y aquí en Apurímac decimos Purichkani, Purichkani, ¿ya? O sea, esa es la diferencia, pues, Purichkani. Esa es la diferencia. Y en el quechua estandarizando, así es que este ichka se traduce como sha, ¿ya? Pero lamentablemente, estimados amigos, debemos entender que el quechua se lee tal como se escribe. Entonces, aquí decimos Purichkani, Purishani. Eso debemos respetar, ¿ya? Entonces, bueno, todo esto creo que les ha quedado claro sobre las diferencias. Ahora nos vamos a definir cómo vamos a aprender. Yo siempre estaba pensando en este momento y decirles, a ver, ¿cómo vamos a aprender? ¿Quiénes quieren aprender quechua collao y quiénes quieren aprender quechua chanca? ¿Ya? Y aquí tenemos nuestras respuestas. Estamos 50-50. ¿Ya? 50 personas quieren aprender quechua collao y a ver, tenemos, sigan respondiendo a esta pregunta, estimados amigos. A este enlace les voy a copiar para que podamos ver, ¿ya? A nuestro grupo también vamos a enviar. A ver qué aplicación. Varios han salido, ¿eh? En el centro de idiomas de la UNSAF nos enseña quechua pentavocálico. Sí, así es. ¿Ya? Vamos, ingrese, seleccione su variedad de quechua. ¿Ya? Rolly, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, Quería hacer una consulta, sobre todo, yo también, bueno, yo también estoy recién aprendiendo
quechua. Yo trabajo normalmente para una fundación, entonces normalmente también a veces tenemos traslados a algunas regiones del país, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Purímac, y a veces cuando voy a zonas rurales, sí, también me genera bastante, bueno, ahí normalmente hablo castellano, pero a veces también he tenido que aprenderme algunas expresiones o frases como para poder interactuar con los lugareños. Y sí, lo que me sorprende, y es algo porque, bueno, soy psicólogo, entonces cuando estaba en la universidad y buscaba un curso de idiomas, en realidad en todos los centros de idiomas de las universidades, al menos acá en Lima, hay una tendencia de que solamente enseñan el quechua variante chanca. O sea, por Ujú. ejemplo, la católica, ¿no? La Universidad Católica enseña, por ejemplo, el quechua variante chanca, San Marcos igual. Entonces, yo entiendo pienso que lo seleccionan como, digamos, variante de enseñanza, entiendo por la simplicidad, ¿no? O sea, para los que no son quechohablantes, entonces entiendo que es por la simplicidad, ¿no? Porque de repente por eso de las fricativas y las oclusivas, las consonantes son como que más complicado digamos, alguien que tiene como primera lengua el castellano, es más complicado, por ejemplo, pronunciar las fricativas, las plosivas, las oclusivas, que son mucho más complicadas. Y no sé si gramaticalmente hay una diferencia, pero alguna vez eso me explicó un profesor cuando estudiaba en la universidad, el quechua variante changa, me decía, es por la simplicidad, como para que la persona adquiera más rápido al menos nociones generales del quechua y después si quiere como que profundizar y especializarse, poder pasar al collado, ¿no? Pero no sé o sea, cuál es tu opinión también con respecto a de que por qué es una variante, no sé si preferencial dentro de los centros de idiomas de las universidades públicas y privadas. ¿Será por la simplicidad? ¿Será por lo que comentaban mis compañeros por el tema del Ministerio de Cultura, o el Minedu? Porque yo entiendo de que, por ejemplo, el Collao tiene mayor amplitud regional, ¿no? O sea, se habla en Cusco principalmente, en Puno, Moquegua, Arequipa, ¿no? Y en cambio el quechua chancán regionalmente se centra más que todo en parte de, creo que no sé si es Apurímac, Ayacucho. Entonces, esa era un poquito mi inquietud así de alguien que recién inicia, que recién empieza. O sea, ya que me puedas también orientar en esa parte.
Hola Josué, se escuchó tu pregunta, lo entendimos. Quien le habla es una docente de las primeras que se evaluó en lengua materna. Soy quechua hablante. Y lo que tú has expresado es cierto. Es decir, hay mayor ascendencia en el quechua collao porque es pentavocálica. Sin embargo, algunos textos, aún de quechua collao, son trivocálicas. Entonces hay una confusión con eso del pentavocálico y trivocálico. Esperamos que podamos ponernos de acuerdo, pero creo que debe aprender el quechua de la zona que se requiere. Por ejemplo, yo soy bióloga y siempre estoy ayudando en los hospitales como, bueno, intérprete, y entonces se puede entender el quechua chanca, más no puedo expresar. Puedo entender a ellos, pero no puedo hablar porque es trivocálica y algunas palabras son diferentes. Esa sería la respuesta. Creo que el profesor ha tenido algún inconveniente y no nos estamos muy bien. Gracias. Gracias por orientarme. Parlaichis, parlaichis. Me ha pasado un problema, ya, pero estamos aquí ya. Estimados, sí les estaba escuchando atento. Y claro, esas cosas, este de quechua es bastante controversial en estos tiempos, ¿ya? Pero como decía vuestro compañero, lo siguiente, es que aquí en el Perú, el quechua que es más fácil de aprender es el quechua de el quechua chanca, el quechua de Apurímac, Ayacucho, porque es mucho, los fonemas consonánticos son menores. O sea, si tú quieres aprender quechua chanca, vas a aprender menos 10 fonemas consonánticos, ¿ya? Por ejemplo, no vas a utilizar las aspiradas ni las reforzadas y glotalizadas. Simplemente vas a aprender el quechua sin esos fonemas consonánticos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, estimados amigos. Pero muy aparte de eso, hoy día ya pues vamos a empezar nuestras clases. En este tiempo ya he visto de manera muy interesante qué temas necesitamos aprender primero y qué temas nosotros vamos a aprender poco a poco con el tiempo, ¿ya? Eh, Tanto tiempo que voy enseñando, ya conozco qué tema es importante para mí y qué debo aprender primero. Porque si no aprendo primero ese tema, voy a estar volando en los demás, ¿ya? Entonces, ¿me escuchan, no es cierto? ¿Están ahí presentes? Sí, profesor. Correcto, correcto. Ya. Entonces, Ari, Ari. estimados amigos, mira, aquí yo Ari, tengo un Ari. material muy interesante con el cual vamos a trabajar, ¿ya? Este no es, ya, esto, todo. Ya. Mira, fíjense, voy a compartirles, ¿ya? Con qué material vamos a trabajar. Voy a poner en la pantalla. Denme un momento, por favor. Aquí está. Clase de quechua, materiales de curso. Ya. Aquí estamos. Mira, lo primero que vamos a aprender es lo siguiente. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro libro de quechua, ¿ya? Que tenemos que aprender. Maripica Sánchez, libre cuentos. Vamos a ir aquí. Ya.
Estimados amigos, mira, fíjense, ¿ya? Y yo traté de hacer este libro con el objetivo exclusivamente para este curso, ¿ya? Hablamos de este libro que les voy a mostrar en la pantalla. Se llama el libro, ya, los pronombres personales. Aquí está. Entonces, vamos a introducirnos en el mundo del quechua, ¿ya? ¿Y cómo vamos a ingresar a este mundo? Aquí estamos, estimados amigos. ¿Ya? Yo quiero decirles lo siguiente. Cuando nosotros queremos aprender el quechua, ¿ya? Cuando quieres aprender el quechua, lo primero, aparte de los saludos, aparte de las expresiones usuales, despedidas, lo que tienes que entender es esto, los pronombres personales. Y matata que voy a hacer, ¿qué voy a aprender? Algo sencillo. En este caso, los pronombres personales en quechua, ¿ya? Primero hablamos de noja o ñoja, ¿ya? Y esto se los voy a demostrar con dos libros. A ver, es el otro libro. Denme un momento, por favor, a compartir los materiales adecuados. Ya, denme un momento, por favor. Denme un momentito, un momentito. Aquí estamos. Ya está. Entonces, tenemos estos dos libros. Ya, fíjense. Mira, aquí es el mismo contenido, pero vamos a hacer una sola explicación para ambos quechuas. ¿Ya? Hablamos del primer caso, el quechua collao. Pronombres personales en quechua. Pero yo ya sé, profesor, los pronombres personales en quechua. ¿Para qué me va a servir ya si yo ya sé los pronombres personales en quechua? Pero hay algo que no has aprendido y que no te han enseñado. ¿Yo cómo voy a utilizar mi pronombre personal en quechua? ¿Cómo? Por ejemplo, en este primer caso yo digo, noja, que vendría a ser yo, ¿ya? En el quechua cusqueño, noja. Y en este otro libro encontramos lo mismo, pero en quechua, changa. Ñuja. Aquí está. Ñuja y noja. Los dos. Ahora, yo digo, la pregunta es para ambos. Y mata a Ruanqui. ¿Ya? Recuerden algo importante, estimados amigos. En el quechua chanca collao se comparten los sufijos, se comparte la estructura gramatical, se comparte absolutamente todo. No hay nada distinto. Si en el quechua chanca utilizo el ta, en el quechua collao también utilizo el ta. Si en el quechua chanca utilizo el sufijo pi, en el quechua collao utilizo el sufijo pi. No hay diferencia. Y se traducen de igual manera al castellano. Entonces, ¿en qué es la diferencia? En algunas palabras, ¿ya? Como en este caso. Por ejemplo, la primera palabra que se traduce es ñoja. Escuchen bien, ñoja en quechua, chanca. Y yo digo, o en quechua sureño. Imata Ruanqui. A este Imata Ruanqui yo le puedo aumentar un nombre. Por ejemplo, si tengo a mi amigo Miguel aquí en clase, digo, Miguel Cha, podría decir de esa manera, ¿ya? Miguel Cha, Imata Ruanqui, ¿qué haces? Y Miguel ya me decía, ñoja mikuni, ñoja mascani, ñoja porini. Miguel ya y mata Ruanqui. Ahora voy a este lado y encuentro lo mismo. Miguel cha, aquí está. Y mata Ruanqui. Y me dice, noja mijuni, noja mascani, noja porini. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta que yo debo aprender hoy día es lo siguiente. Esta es mi pregunta. Y mata Ruanqui. La pregunta principal para todos. Y mata Ruanqui. ¿Qué haces? ¿Ve? ¿Y por qué esa pregunta? Porque vamos a utilizar de manera frecuente. Yau, y mata Ruanqui. Juancha, y mata Ruanqui. Mariacha, y mata Ruanqui. Víctor Cha, y mata Ruanqui. Esa es la primera pregunta que vamos a aprender. Y mata Ruanqui. Y de a partir de eso yo voy utilizando la primera persona. Noja mijuni, noja jawani, noja ruani, noja tuzuni, noja yachani, noja pugliani, noja. Y mata ruashani. Noja, ¿ya? Helgashani.
Y para eso tengo aquí algunos ejemplos. Noqa mijuni maskani purini. ¿No es cierto? Y aquí también igualito, estimados amigos. Tengo, ¿ya? Ñuja. Esto vamos a cerrar. Y aquí está, ñuja. Ñuja mikuni, ñuja maskani, ñuja purini. ¿Ya? La estructura es la misma. Ahora, aquí abajo dice, kunanka sumaqta tupachisunchis. Ahora sí vamos a combinar. Yo les pongo un ejercicio simple. A ver, si yo quiero decir yo lavo con color amarillo, ¿a dónde iría? Maiji mi cama. A ver, yo lavo aquí. Yo lavo, ¿no? Yo lavo. Días. Noca Ñuja maglini, ñuja maglini. Maglini. Ya, ñuja maglini. ¿Ya? Este maglini se utiliza en el quechua chanca y collao. Noja maglini maglini se utiliza normal. Por ejemplo, yo trabajo. ¿Cómo se dice en el quechua? Yo trabajo. Vamos. Ñuqa llank'ani. Ya, llank'ani. Esa sería. Noja llank'ani. Ñuja, ñuja. Igualito, lo mismo. Voy aquí y encuentro. Por ejemplo, yo juego. ¿Qué se dice? ¿O cómo se dice? Yo juego. Vamos. Noqa pukllan. Noja. Pugliani. Puedo estar relacionando. Muy bien. Puedo estar relacionando los ejercicios que yo tengo. ¿Ya? Entonces, estos ejercicios tenemos para trabajar, estimados amigos. Ahora, por ejemplo, aquí dice, completa las siguientes oraciones en quechua con el pronombre personal noqa. Fácil. Aquí pones noqa, jauris genota. Noqa, si tienes lapicero lo puedes escribir. Noqa runasimita rimani. Yo hablo quechua. Y aquí voy poniendo la traducción. ¿Ya? Noqa, llaqtapitiani. ¿Ya? Es un poco ya, estito vamos a ver que es un poco ya, un poco más avanzadito, pero a lo que vamos aquí, ¿ya? Estos son los ejercicios que tienes que practicar. Yo lavo, yo trabajo, yo canto. Por ejemplo, yo canto, no gata aquí. Igualito, estimados amigos, aquí encontramos lo mismo, ejercicios. Ahora aquí también decimos, ñoja, 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 ñoja. ¿Ya? Ñoja, sutita gilhani. Yo escribo el nombre. No estoy diciendo mi nombre. Sutita. Ñuja llaqtapi tiane. Ñuja. Escucha bien. Ñuja llaqtapi tiane. Se respeta toda la estructura del quechua que tenemos, tanto collao y chanca. ¿Ya? Entonces, tenemos estos dos materiales que nosotros vamos a utilizar, estimados amigos. Ñuja. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, muy puntual para todos, y voy a repetir, es Imata Ruanki. ¿Ya? Antes de aprender los saludos, las despedidas. Imata Ruanki. ¿Ya? Ñoja porene, ñoja machani. Y si me estoy emborrachando, digo ñoja machani, ñoja jawani. ¿Ya? Con todas las acciones que yo puedo hacer. ¿Ya? Con todas las acciones. Pero para eso, si yo quiero aprender más verbos, estimados amigos, aquí vamos a tener un material muy interesante. Aquí, pero un ratito, esto. ¿Ya? Mira, por ejemplo, en este materialcito, yo puedo aprender los verbos. ¿Cómo voy a aprender yo más verbos en el quechua? Porque muchas veces te dicen, pues ya vamos a aprender verbos hoy día, pero realmente no sabemos, vamos a repetir. Por eso yo esa vez hice una estrategia, para poder nosotros aprender un poco más fácil, ¿ya? Porque a cada vez que tú repites, ¿ya? Una palabra, vas a tener que aprenderte. Por ejemplo, aquí en verbos usuales, ¿ya? Verbos usuales. A ver que cargue, por favor, ¿ya? En verbos usuales, estimados amigos, ¿ya? Aquí está. Por ejemplo, estos son mis verbos usuales, ¿ya? Tenemos aquí un grupo de verbos usuales que podemos nosotros buscar, ¿ya? Recuerden eso. Yo tengo mi sopa de letras y voy buscando para hacer mis ejercicios. Por ejemplo, mijuy, ¿dónde encontraré mijuy aquí? Waikuy, ¿dónde voy a encontrar waikuy? ¿Ya? Magli, pichey, tusuy, taki, itay, puri, paway. Por ejemplo, en este caso, paway, yo les garantizo y les digo, tú aprendes quechua chanca, te vas a poder comunicar con un amigo que habla quechua de Cusco, ¿ya? Con experiencia yo les digo, porque yo vivo aquí 8 años, 7 años en Apurímac y tengo mi pareja es de Apurímac
Y hablamos en quechua chanca con su mamá, con sus hermanos, y normal, le entiendo a ellos, ¿ya? Algunas diferencias nomás en palabras. Y aquí tenemos verbos para encontrar. Tú vas a tomarte el tiempo, vas a buscar los verbos, por ejemplo, aquí yo quiero buscar el verbo mijuy, y aquí encontré mijuy. Mira, fíjate esto, mijuy. Yo quiero buscar el verbo waikuy, maipita que se llama waikuy, ¿ya? Mijuy, comer, ¿ya? Entonces voy buscando los verbos y con eso voy aprendiendo, voy mejorando mi vocabulario, ¿ya? Entonces tenemos este grupo de materiales con los que vamos a trabajar durante este periodo. Ya vamos a trabajar utilizando esto. Por ejemplo, hoy día estamos, ya necesito que hagamos ejercicios con verbos usuales y vamos y buscamos los verbos. Les damos un tiempo de 10 minutos para que busquen los verbos y después de los 10 minutos ustedes tienen que venir ya conociendo siquiera 7 verbos. Y como decía mi amigo, yo te puedo enseñar 40 minutos el quechua, pero tú tienes que estudiar 1 hora de quechua extra para que tú mejores. ¿Ya? Entonces, esto es un material que vamos a utilizar también. Entonces, ya tengo verbos usuales. Mira, ¿cuántos verbos tengo aquí? 9, 18 verbos. Churay, poner. Alichay, arreglar. Samay, descansar. Puñuy, dormir. Ahora, con lo que íbamos, estimados amigos, yo he planteado la pregunta, ¿ya? Y aquí voy a poner la pregunta que hemos dicho. Imata Ruanki. Uy, esa es mi pregunta. Imata Ruanki. Y yo te puedo preguntar, Juancha, Víctor, Changilcha, Imata Ruanki. Y tú puedes utilizar uno de estos verbos y puedes decir, noja, mijone, ñoja, mijone. Noja, waikone, ñoja, yanone. Noja, majline, noja, majline. Ñoja, pichane, ñoja, pichane. Ñoja, tusune, noja, tusune. Ñoja, takini, noja, takini. Ñoja, pitani, ñoja, pitani. Ñoja, purini, noja, purini. Ñoja, pawani, pawani. Ñoja, pawani. Esa es la diferencia. Por ejemplo, ñawinche, leer. Ñuja, ñawinchani. Noja, ñawinchani. Ñuja, geljani. Noja, geljani, diría. Ñuja, geljani. Podríamos utilizar. Entonces, mira, ya tenemos un grupo de verbos con los que podemos trabajar. ¿Ya? Estimados amigos. Ya está. Esa es la primera parte del pronombre personal que hemos trabajado. Aquí están nuestros pronombres personales, ¿no es cierto? En primera persona, ¿ya? Entonces, estimados amigos, la primera pregunta del día de hoy que hemos aprendido es Imata Ruanki. ¿Qué haces? ¿Ya? Y una explicación muy interesante. Aquí, el ni, aquí sí te estoy poniendo guayriche y panachay, es para ambos casos. En este caso, en el quechua chanca, en el quechua collao, se utiliza esto. Ñoja, mikuni. Para la primera persona digo, para acciones que yo realizo, yo digo, yo como, yo canto, yo bailo, yo lloro, yo juego, siempre el noja va a ir acompañado con el ni. O en el caso del quechua sureño, ñuja va a ir acompañado con el ni. Ñuja purini, ñuja taquini, ñuja suwani, ñuja muchani, ¿ya? Ñuja lapiani. Lapiani es lapear en el quechua chanca. Entonces, las reglas son las mismas, ¿ya? Entonces, estimados amigos, mira, ya tenemos este primer tema, ñoja, ¿ya? Ahora, ustedes tienen que buscar, ¿ya? Y para buscar esto, ya tienen los verbos aquí, los verbos usuales. Ok, ahora continuamos. ¿Tienen alguna pregunta, duda hasta aquí? Tapuco y cancho, tapuco y cancho. Tapuco y cancho. A ver, vamos, ¿alguien quiere preguntar? Metro, una consulta, profesor Rolly. Buenas noches. Va a disculpar, no domino mucho quechua, es por eso que estoy entrando a este curso, para aprender. En el caso de que usted realiza la pregunta, por ejemplo, Victurcha, Juancha, Carluscha, siempre tiene que ir con esa terminación cha, los nombres, cuando hay una pregunta. Ya, en ese caso tengo que explicar, no siempre, ¿ya? ¿Por qué lo utilizamos el cha? Porque a veces el quechua es una lengua dulce, ¿ya? Miguel,
imata ruanki, podríamos preguntar. ¿Ya? Por ejemplo, a tu papá, papá, taitai, imata ruanki. ¿Ya? Va a depender. Entonces, para darle más dinámica, nomás yo le pongo el cha. ¿Ya? Entonces, puedes utilizar los nombres normal, tal como están, sin la necesidad de, en este caso, de aumentar el sufijo cha. ¿Ya? Miguel imata ruanki. Juan imata ruanki. Carlos imata ruanki. María imata ruanki. Normal, no hay problema de eso. ¿Ya? Pero cuando ya domines, te olvides de Miguel y de frente le preguntas, imata ruanki. ¿Ya? En algunos casos, por ejemplo, yau. Por ejemplo, yau se traduce al castellano como oye, ¿no es cierto? Oye, lo que utilizamos, oye, ¿qué haces? Eso, por ejemplo, para decir, oye, ¿qué haces? Yau, imata ruanki. Estamos preguntando de esa manera. Igual en el quechua chanca, estimados amigos, utilizamos el yau, ¿ya? Y de igual manera utilizamos, pues, el yau. No hay problema. Yau, imata ruanki, ¿ya? Oye, ¿qué haces? ¿Ya? Entonces, podemos utilizar nombres, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, duda, estimados amigos? ¿Dudas, preguntas? Hay 3 manos levantadas. Vamos, vamos, Remaricamichis. Manachkan, Wilfredo, Vane, Wilfredo. Ya, excelente. Entonces, esta es la primera parte. Ahora, pasamos a la segunda parte. ¿Ya? Esto tienen que practicar sí o sí para poder aprender. Ya lo que tienen que practicar es sopa de letras. Es importantísimo, estimados amigos, para que tú puedas aprender. ¿Ya? Esta sopa de letras es el único libro a nivel Perú en quechua que vas a encontrar como sopa de letras. No hay otro libro. ¿Ya? Este libro me ha tomado tiempo, es con el objetivo siempre de mejorar el aprendizaje de mis estudiantes. ¿Ya? Por eso lo estamos combinando. Ahora, tenemos el segundo tema que vamos a avanzar hoy día también. Aquí ya tienen actividades para completar. Es con el can. Y matacama can. Ahora, en el quechua de Cusco decimos can, pero también en el quechua chanca decimos, no vamos a decir can, vamos a decir ham. Ham, y matan rawachkanki, y matan yandochkanki, y mata, podemos decir, ¿eh? En este caso, estamos preguntándonos, y mata ruasaj, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Decimos, ¿eh? Y aquí podrías preguntarle, por ejemplo, ¿en qué situación yo utilizo esa pregunta? Y le digo, mamá, ya, mamá, y mata ruasaj, mamá, ¿qué voy a hacer? Es una pregunta. Igualito aquí, estimados amigos, ¿ya? Aquí en este otro material, igualito. Por ejemplo, yo digo, tai, ¿ya? Y mata ruasa, ¿qué voy a hacer? Y mi papá me dice, can, takinki, tú cantarás. Can, waikonki, tú cocinarás. Can purinki, tú caminarás. Can apanki, tú llevarás. Can tuzunki, tú bailarás. Can yachanki, tú aprenderás. Eso es lo que me está diciendo. Y yo puedo ser más, como diríamos, más vivo. Y lo mismo hago con estos verbos. Por ejemplo, si me dicen, can bijunki, can pichanki, can tuzunki, can takinki. Si voy hablando un poquito más de quechua chanca, decir ham mikonki, ham mailinki, ham pichanki, ham tuzunki, ham takinki. ¿Ya? No siempre es la pronunciación ham, sino ham takinki. Esa es la pronunciación del quechua, en este caso del sureño. Ham takinki, ham tuzunki, ham kunayaña, ham ruichik. Por ejemplo, esta palabra ham kunayaña, ham ruichik, podemos utilizar. Entonces, puedo hacer más ejercicios. Para esto, terminando el día jueves nuestra clase, vamos a plantear o vamos a darle un formulario de Google para que ustedes puedan plantear sus ejercicios. Por eso es importante aprender más verbos. Igualito, estimados amigos, mira, hablando del quechua cusqueño, decimos esto. Pan, tú, segunda persona en singular. Taitai y mataruasa, papá, ¿qué voy a hacer? Aquí, por ejemplo, puede decir mamá o mamá, ya hemos dicho, ¿eh? Por ejemplo, puedo decir Juan y mataruasa, Juan, ¿qué voy a hacer? Y Juan te dice, tú cantarás.
Kantakinki. Y aquí entramos a un punto muy importante. Ojo, ojito, ojo. El kan es la segunda persona y siempre va a ir acompañado con el inki toda la vida, ¿ya? Si se dan cuenta, todo lo que es han aquí está yendo acompañado con el inki. Juntos hasta la muerte. Esto es importante. El día que usted se equivoque el han con otra terminación, con los verbos, ese día vas a estar equivocado, vas a desaprobar tu examen. Entonces, siempre yo digo, yo voy a utilizar mi han con el inki. Kantakinki. Puedo utilizar con este otro grupo de verbos. Mira, fijaos esto. Voy a copiar, ¿ya? Y vamos a abrir otro documento, ¿ya? Aquí. Y pego aquí, mira. Estos verbos igualito, estimados amigos. ¿Cuál es la naturaleza del verbo? Les voy a explicar aquí. Un verbo en quechua, ¿ya? En quechua, ya sea en quechua chanca, en quechua collao, el verbo en quechua siempre tendrá la terminación, ¿ya? Tendrá la terminación ye. Siempre, estimados amigos. Cualquier verbo que encontremos siempre va a terminar en ye, ¿ya? Esto nunca debes olvidar, en ye. Por ejemplo, y estiro un poco más para que ustedes vean mi pantalla y digo, por ejemplo, aquí la y, aquí hay otra y, aquí hay otra y, aquí hay otra y, aquí hay otra y. En todos estos casos termina en y, ¿ya? Entonces, ya me doy cuenta que en estos casos, estimados amigos, estoy viendo que mis verbos terminan en y. Esto se le llama los verbos en infinitivo. Y mata kama infinitivo. Aquellos verbos que terminan en ar, ir, ¿no es cierto? Cantar, jugar, reír, dormir, todo eso. Entonces, para yo conjugar estos verbos, ya sea en primera persona, en segunda, tercera persona, en singular, en plural, simplemente voy a hacer esto. Agarro el verbo de aquí, ¿ya? Ahorita, ¿ya? Agarro el verbo, pego aquí, ya, a ver. Ya, aquí vamos a pegar y elimino la y. Jawari. Elimino en todos los casos la y, ¿ya? Fíjense. Yo eliminando la y, ¿qué hago? Es muy mecánico el quechua. Si he ido aquí, ya sea en el quechua chanca o en el quechua sureño, collao, como lo llamamos, por ejemplo, yo puedo pegar el ham, ¿ya? ¿A dónde voy a pegar? Antes de todos los verbos. Mira, aquí están los verbos completos y aquí está solo la raíz. Pego aquí, tarán, entra, tarán. A todos los casos yo voy pegándome ham, ¿ya? Ham o can, cualquiera de los dos, ¿ya? Voy pegando aquí, voy pegando, ya tengo aquí. Han, mijo. Y me recuerdo lo que el profe Rolly me ha dicho. Voy a recordarme que el can o ham siempre va a tener la terminación ink. ¿Qué hago esto? Esta terminación copio y pego para todos. Aquí está. Ham, miku. Control V, mijunki. Ham, waikunki. Ham, maili. ¿Ya? Magli. Ay, casualito monancho. Maglinki. Ham picha, pichanki. Ham tusu, tusonki. Ham taki, takinki. Ham pita, ¿ya? Pitanki. Ham puri, hampurinki. Ham pawa, ham pawanki. Uy, mira, fíjate. Aprendí la conjugación de la segunda persona. Pero ¿para qué me sirve, profesor, eso? Para cuando te pregunten, Juan, ¿qué voy a hacer? Muchas veces nos preguntan y nos dicen, a ver, ¿ya? Tú le preguntas a tu papá se llama Juan y le preguntas, Teita y Juan, podría decir, Teita y Juan, y mata Ruasa, ¿qué voy a hacer? Y mi papá me dice, Ham,
mijonki. Ham, waikonki. Ham, mahlinki. Ham, pichanki. Ham, tusonki, waina. Ham, mikonki. Ham, takinki. Ham, pitanki. Ham, purinki. Ham, pawanki. Eso. Y si estoy en quechua de Cusco, pongo la N nomás. Han, mijunki. Han, ¿ya? Han, mahlinki. Han, tusunki. Han, itanki. Han, pawanki. ¿Ya? Entonces, mira, fíjate esto. Estás aprendiendo a responder una pregunta. Ahora tú me puedes preguntar, profesor Rolly, ¿y mata ruasa? O podrías decir, ya chachi Rolly, ¿y mata ruasa? Me dices, ¿eh? Yo digo, han con aponchay tosunki. Han takinki. En expresiones simples. Han itanki. Han purinki. ¿Eh? Por ejemplo, si yo te digo, tú vas a aprender. Mira, yo te digo, y me dices, ya chachich Rolly, aquí ponemos ya mi nombre. Ya chachich Rolly. Y mataruasaj. Me dices, ¿eh? Y yo te digo, ya, imagínate que te llamas Wilfredo. Wilfredo, ¿ya? Wilfredo. Han, o simplemente ham. ¿Qué cosa? Ya chay. Saber. Como les dije, eliminamos la y le aumento el inki. Ham yechenki. ¿Qué te estoy diciendo? Tú vas a aprender. Ya está. Eso es realmente en lo que consiste el trabajo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, nuestras preguntas del día de hoy ya son dos. ¿Ya? Pregunta, ¿ya? 1 y 2. Aquí está. One, ya que ya Jameson. Kunan ponje y matan yacharanchis. Kunan yachaskanchis y matkama. Aquí está. Y mata ruasaj, ¿ya? Es una de las preguntas. Y la otra pregunta es, ¿y mata? ¿Ya? Uy, ya, aquí está. ¿Y mata ruasaj? Y el ¿y mata? Ruanki. Son dos preguntas. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué haces y qué vas a hacer en un futuro? ¿Qué haces y qué vas a hacer? ¿O qué voy a hacer? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tenemos estas dos preguntitas que tenemos que aprender a responder, ¿ya? Con los verbos usuales que tenemos. Pero para eso también aquí hemos puesto algunos ejemplos, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos. Si hay algún verbo que no entiendes, entonces puedes buscarlo, ¿ya? Pero la mayoría está aquí. Aquí tenemos nuestros verbos. Aquí está la mayoría de los verbos, 18 verbos que tenemos, ¿ya? De ahí puedes utilizar. Ahora, aquí también tenemos, por ejemplo, cambia las respuestas a segunda persona. Si aquí dice, no katakisak, hoy día aprendí el kan, y aquí pongo kan, y aquí pongo, y digo, ta, kinki, ya está, ahí aprendí. Lo que estoy aprendiendo nomás estoy poniendo. Yo, no hilhasa, por ejemplo, no hilhasa. Esto en quechua changa también tenemos estimados, para que no estés ahí diciendo, pero no, yo no quiero aprender quechua colla. Aquí está, ñuja hilhasa, igualito. Ham, hilhanji. ¿Ya? Han, Helhanki, si es en quechua, en Cusco, ¿ya? Helhanki. En quechua changa dices Ham, Hilhanki, ¿ya? Hilhanki. Esa es la diferencia. Estimados amigos, estas preguntitas debemos responder. ¿Tenemos más ejercicios? No. En algunas actividades hay más ejercicios, ¿ya? Entonces, pueden ustedes aprovechar esto, pueden aprovechar con el aprendizaje. Es sumamente importante, estimados amigos, que del 50% o del 100% que voy enseñando, ustedes tienen que practicar otro 100%. Si yo les enseño 1 hora o 40 minutos, porque a veces hablar demasiado no les va a traer más trabajo o no van a aprender mucho si hablo mucho. La idea es aprender esto. Mira, hemos aprendido hoy día esto, ¿ya? Y tenemos que poner en práctica, ¿ya? Y de paso van buscando en nuestra página, aquí está en la página 122, los verbos usuales, ¿ya? Este es un libro, estimados amigos, como su nombre indica, cuentos clásicos, andinos y sopa de letras en quechua,
¿ya? En cuentos clásicos van a encontrar los cuentos, pues, traducidos al quechua. En este caso, el quechua collao todavía está, ¿ya? Aquí está, son 157, 160 páginas son. Wallataman mantawa, punjay si wallata kunata chupaikus pacochapatapi puri cachascasja. Pero si tú quieres un poquito más a esto, pero no he entendido, mira, para nosotros mejorar nuestro aprendizaje, les voy a compartir algo aquí. Aquí tengo un ratito, por favor, un ratito. Ya, un ratón. Suyero cachanta, ya. Tenemos aquí, vamos a ver, ya. Tenemos, ya. Está transmitiéndose en YouTube, creo, todo nuestro, ya. Vamos a ver, estimados amigos. ¿Quién es aquí? Está en el otro. Ya. Aquí, justo tengo aquí. A ver qué vamos a encontrar aquí. Ya. Mire, estimados amigos, si usted quiere seguir aprendiendo un poquito más el quechua, aquí tenemos cuentos andinos. Todos los cuentos que tenemos aquí en el libro están en audio aquí. Cuentos andinos. Por ejemplo, ¿quieres escuchar Añas Manta, Tojmantawa? Toditos ya están en audios. ¿Ya? Entonces, si tú quieres repetir el cuento, puedes repetir. Pero también quieres repetir el cuento, por ejemplo, aquí, los cuentos clásicos. Tenemos un grupo de cuentos clásicos, desde Soldadito de Plomo, Sirenita, Ricitos de Oro, Pulgarcito, Pinocho, Editado, Caperucita, Gato con Botas, Flautista de Hamelin, Patito Feo, Blancanieves, Bella Durmiente, todo eso también tenemos en audio, ¿ya? Entonces, para escuchar y aprender. Porque aprender el quechua no solo implica, en este caso, teoría, texto, sino tienen que aprender a leer también. ¿Para qué sirve esto, la lectura? Para que se suelte, pues, la lengua en algunas palabras. Y si tú tienes el audio y vas escuchando eso, por ejemplo, dices, punchaisi, ¿ya? Por ejemplo, en el quechua chanca diría, ho punchausi, guayataja, irgengunata. Por ejemplo, irgenguna no hay en quechua, aquí en quechua chanca. En quechua chanca se dice, guaramangunata, chupaikuspa, huchapatapi, puricachascasja, podría ser. Entonces, tenemos esos cuentos y también tenemos algunas palabras del cuento que debes buscar, un poco de actividades. También tenemos aquí algunas preguntas para responder. Por ejemplo, sopa de letras. Aquí puedes relacionar palabras y así seguir aprendiendo quechua. Estimados amigos, nuestra planificación del curso de quechua, ¿ya? Es de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a empezar hoy día. Hoy día hemos avanzado 2 temas, ¿ya? Y vamos a avanzar cada clase 2 temas, ¿ya? Recuerden esto, 2 temas, nada más, porque llenarnos de conocimiento no sirve de nada, ¿ya? Entonces, nuestra clase es avanzar 2 temas, ¿ya? Luego, una sopa de letras, ¿ya? Una sopa de letras, una lectura, ¿ya? Y cada semana, un cuestionario, ¿ya? Entonces, estimados amigos, tenemos estas actividades que tenemos que hacer. De verdad que me estoy dando el tiempo porque estamos de vacaciones y también quiero compartir el que he hecho con ustedes, ¿ya? Entonces, esto es nuestro trabajo que vamos a hacer, ¿ya, estimados? Así que aprovechen esta oportunidad que se les da para brindar. Ahora, si alguien me dice certificado, claro que se les va a dar terminando. Nuestro curso está diseñado para enero, ¿ya? Y febrero, esos 2 meses, ¿ya? Se les va a dar un certificado, eso sí va a tener su costo también, el certificado, estimados amigos, enero y febrero, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo, estimados, es que tú llegues mínimo, tienes que llegar a dominar, ¿ya? El nivel básico avanzado, ¿ya? Yo lo llamo así, ¿ya? Básico avanzado, ¿ya? En ese nivel básico avanzado, ¿qué cosas vamos a dominar? ¿Qué temas vamos a avanzar? Y aquí yo les voy a dar los temas que vamos a avanzar, estimados. Aquí está. Todos estos temas vamos a abordar durante este tiempo,
¿ya? Empezamos con los pronombres personales, luego tenemos los interrogativos, que son sumamente importantes. El interrogativo es la base de los diálogos en el quechua. Los posesivos también vamos a abordar. Y otro punto, recuerden esto, los posesivos es tanto para el sureño y el quechua cusqueño, es lo mismo. El interrogativo es lo mismo, ¿ya? ¿En qué van a variar? En la U y en el uso de las vocales, ¿ya? Vamos a avanzar el verbo y su conjugación, ¿ya? Estos van a ser temas muy importantes. Luego vamos a pasar a los pronombres demostrativos. Todos estos no vamos a avanzar de manera memorística, sino tenemos preguntas, actividades para responder. Luego, otro aspecto muy importante es el tiempo presente. La raíz base para dominar el quechua, ya sea chanca, collao o huanca, es el tiempo presente. Si tú estás empezando a aprender, el tiempo presente tienes que dominar. Luego vamos a hablar de modificación del concepto del número en quechua, expresiones negativas afirmativas en quechua, expresiones negativas, fíjate. Luego vamos a entrar al tiempo presente progresivo. El sufijo ri, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué hice este libro de esta manera? Porque sé cómo funciona el quechua. Emata ruashen, que es una pregunta muy usual que vamos a utilizar. Y luego, clasificación de los sufijos. Los sufijos más principales, más importantes son estos. El ta, man, paj, manta, pi, wan, wa. ¿Ya? Entonces, este es nuestro temario para trabajar, estimados amigos. No es temario por temario o avanzar por avanzar, sino esto vamos a tener que dominar. ¿Ya? Si usted domina esta estructura gramatical, es como la matemática. Todito va a caer por su propio peso. ¿Ya, estimados? Entonces, este es nuestro contenido, estimados amigos, así que ya pues a trabajar y hoy estamos así, hemos avanzado dos temas muy importantes y hay que seguir practicando, ¿ya? ¿Está bien, amigos? Alinchu Manachu, preguntas, dudas. Oye, ya, teacher. Cusa. Ya, muy bien, estimados amigos. Ya. Allí, Ya, ya, Chachi, ahora, ¿y cómo podemos adquirir el libro? eso sí tiene su costo. Ya. Mira, en el caso de los libros, me pueden escribir al WhatsApp. Principalmente estos libros yo le hice con el objetivo que ustedes lo impriman, por eso está en blanco y negro. Una que otra imagen, que es poquito, ¿ya? Entonces, el 90% es blanco y negro, como para que ustedes se impriman, tengan como una ficha y lo trabajen. Por ejemplo, este libro va a salir poco, pues la impresión. Igual este libro también que tenemos aquí, que es el de los cuentos, ¿ya? Igualito, les va a salir económico nomás, porque el verdadero, o mis verdaderos libros en este caso de quechua, de estos cuentos, son full color, ¿ya? Están con ilustraciones, con todo. En este caso, ¿por qué? Porque lo hemos hecho para que ustedes puedan acceder fácil a estos libros, ¿ya? Entonces, todo este material, por ejemplo, este libro son 158 páginas, es un trabajo fuerte que hice. Entonces, ya pues, vamos a necesitar necesariamente este material para poder aprender quechua. Tenemos que poner en práctica el quechua, ¿ya? ¿Ya? ¿Dónde los vende, profesor, en la banca? Y no los vendo en físico, como les dije, solo es en virtual, todo, pero es en virtual, ¿ya? ¿Por qué está en blanco y negro? Porque no quiero hacerlos gastar tanto. Quiero que su impresión, creo que está la hoja 10 céntimos, creo. Y cada libro, la impresión a lo mucho te costará 10 soles, 5 soles. Es el material que ustedes van a tener, ¿ya? Entonces, porque yo lo podría producir, ya, pero es costoso producir, pues. Entonces, a veces voy modificando algunas cosas, todo ello, entonces. Estimados amigos, para que puedan obtener el libro, mira, como les dije, ¿qué van a tener por el libro? Ya, siempre no lo doy así. Primero, van a tener este libro, ya, aquí está en PDF, mira, fíjense, aquí está, ya. Ya, este es el libro de los cuentos, ya, cuentos clásicos. Oh, ¿dónde está aquí? Vamos a ver aquí. Ya, mira,
tenemos dos versiones. Para Quechua Collao, los que quieren, ¿ya? Es el libro de Quechua 2.1, una nueva manera de aprender, ¿ya? Es el libro que consta de 100 páginas, ¿ya? El otro libro que tienen es para el quechua exclusivamente sureño. Ustedes me escriben, me dicen, yo quiero el quechua sureño. Ya, aquí se dice, quechua 2.1 sureño. Lo que está modificado totalmente para que puedan aprender quechua sureño. ¿Ya? Y el otro que hemos visto, el otro libro, es esto, pues, estimados amigos. Aquí está. El libro de cuentos clásicos andinos en quechua. ¿Ya? Este es de 160 páginas, todos también blanco y negro. Entonces, pueden utilizar estos libros, ¿ya? Escríbanme. Ahora, aparte de los libros, como les dije, van a tener acceso a esto, a todos los, en este caso, los audios de los libros, ¿ya? Y aparte de eso, estimados amigos, tenemos aquí, les voy a dar acceso también, aquí algunos videos de cómo pronunciar, ¿ya? Cada fonema por fonema está, algunos videos grabados, eso van a tener acceso. Y bueno, aquí son los libros. Mira, los libros realmente, estimados amigos, son estos, son a colores, pues, ¿ya? Entonces, todo esto les voy a dejar, pues, estimados amigos, para que puedan ustedes aprender quechua, ¿ya? Entonces, Che mi Che, ¿ya? Mi número es el número que tenemos. Si tú adquieres los libros, estimados amigos, vas a tener acceso inmediato a los archivos que son los audios. Me falta grabar algunos audios, los cuentos andinos son poquitos, pero vas a tener acceso a todos. Es un trabajo bien amplio que hice, ¿ya? Si se preguntan mi número, les dejo, es el número del administrador, el único número, ¿ya? Y aquí también les dejo en la pantalla, en los comentarios, ahí está, Rolison Mesa Sánchez, ¿ya? Y no olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, ¿ya? Por ejemplo, estamos subiendo contenido a Facebook, a YouTube y a TikTok, ¿ya? Busque. Ya entonces, estimados amigos, escríbame y ya pues coordinamos para el envío de los libros. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta? El día jueves nos vemos, el día jueves. Maestro, ¿el costo del libro cuánto es? 39 soles, está todo el bloque, todo el material, 39 soles, cuentos, audios, todo. Por ¿Ya? favor, al grupo puede mandar su número para el YAPE, así, por favor. Ya, yo les voy a mandar ya al grupo para que puedan ustedes ya pues ya 39 soles todito y les van a tener acceso a todos, ¿ya? A todos los materiales que estamos ahí. Mira, y si, mira, voy a ser tan generoso con Una consulta, 39 soles está el libro de Chanca y 39 soles el Chanca y Sureño, ya, cada mira, uno. No, todo el paquete. El libro de Chanca, ¿ya? Más la sopa de letras, ¿ya? Más los audios de los cuentos, está a 39 soles. Más, o sea, todos los materiales ya prácticamente está a 39 soles. ¿Ya? Es un único pago para que podamos aprender. No hay otro. 39 soles. Buenas noches, buenos presentes. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro costo para todos. No es por cada libro, sino es uno solo para todos, estimados amigos. Solo para recuperar nuestro tiempo, pues. ¿Ya alguna pregunta, dudas, comentarios? ¿Algo más? Sí, buenas noches, Chachi. Quisiera, ¿solamente se puede yapear o se puede hacer un número de cuenta? Porque no tengo ya. Ya, voy a enviar al grupo el todo, ¿ya? Todo voy a enviar al grupo. Certificados, Alexander, vamos a dar terminando el curso. Por eso cada fin de semana o cada semana vamos a dar una evaluación. Y eso se va a ir juntando, se va a ir promediando y con eso. Queremos que ustedes aprendan quechua, ¿ya? Pero hablen pues quechua. Eso es lo que queremos. No queremos que aprendan quechua por el certificado, sino que aprendan siempre, ¿ya? Entonces, estimados, esa es nuestra tarea.
Buenas noches, profesor Rolly. Disculpe, quiero preguntar, a la semana, ¿cuántas clases vamos a tener? 2 clases vamos a tener a la semana. ¿En ¿Ya? este horario también? Todos los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde hasta las 7:30 será. Ya, por eso, como les digo, el curso va a durar 2 meses. Ya, 2 meses sí o sí vamos a tener que salir filos hablando quechua. ¿Ya? Muchas gracias. Nuestro regalo, dice, nos iba a dar un regalo. El regalo está muy barato ya. Sí, pues hemos hecho este material tiempo. Mira, chicos, en el grupo que les voy a dar el acceso, hay algo que van a encontrar y les va a gustar. ¿Ya? Pero sé que no van a imprimirlo, ¿ya? Creo que es esto. A ver, voy a abrir uno de los documentos. Ya tengo listo, pues. Mira, estos son los cuentos andinos. Mira, la versión de los cuentos andinos es esta. Mira, todo ilustrado. Eso también les estoy dando en un solo archivo. Mira, fíjense, los cuentos andinos ilustrados. Si tú quieres otro más, aquí tenemos. Buscar Barini Macaitapas. Mira, otro material que se está dando en este paquetito es lo siguiente. Aparte de los cuentos andinos, mira, para sus hijitos, para sus bebés, para sus guaguas, va a ser muy bonito. Es este libro. A ver, vamos a ver. Ok, a ver. Ya. Mira, fíjense. Aquí está, cuota segundo, aquí está quechua. Ya. Aquí en este material van a tener también acceso a todos nuestros libros. ¿Ya? Por ejemplo, el primer libro que he sacado es este libro oficial del quechua. Esto lo saqué en el 2022, 23 creo. Aquí sí está todos los consonantes, fonemas, para que ustedes puedan utilizar. Mira, es una página, es un libro de 100 hojas también todo ilustrado, donde explico cada fonema cómo funciona, desde el punto de articulación, modo de articulación. Todo eso estoy explicando en este libro, ¿ya? A eso vas a tener acceso. Aparte de eso, vas a tener acceso aquí a otro libro, Cuentos Clásicos en Quechua. Mira, fíjate esto. Es una producción que hemos hecho con mis hermanos. Mira, aquí está. Quinza de Cuchichamanta. Aquí está todo el cuento con imágenes, ¿ya? Es el otro libro. Ahora, no solo eso, tenemos otro libro todavía. Mira, aquí hay otro libro que pueden utilizar ustedes. Si quieren aprender un poquito más de vocabulario, ¿ya? Pueden utilizar este, ¿ya? Pintamos y aprendemos quechua. Hay algunos cuentos, por ejemplo, aquí, para que puedas aprender. Para los bebés también, aljo, aljocona, RGE, RGcona, singulares y plurales. Todo eso está viniendo en el paquete. Luego de los libros tenemos, ¿qué cosa tenemos? A ver. Tenemos, este PPT es muy valioso, estimados amigos. Este PPT es un PPT de 360 páginas. Si usted es profesor, puedes utilizar esto para enseñar quechua. Voy a abrir, es este PPT, estimados amigos. Fíjense. Esto lo hice con mucho tiempo. Aquí está. Todo este PPT también va a tener acceso para que ustedes puedan enseñar. Ya, y para que se puedan guiar con todo este PPT, vayan a mis videos en YouTube, hablando de la segunda temporada de quechua, enseño con todos estos PPTs. Ya, y solo les voy a hacer una demostración de cómo funcionan estos PPTs. Por ejemplo, estamos aquí. Ya, para que ustedes puedan enseñar, mira, fíjense esto. Todos son con animación. Vamos a repetir los enseres, cuchillo, y vas enseñando. Puedes utilizar este PPT, es muy, muy bueno, ¿ya? En mi video de YouTube lo he utilizado todo este material que elaboré durante un año y son en total 360 diapositivas. Por ejemplo, si usted quiere enseñar los números, también vas a tener acceso a este material. Mira, vamos a aprender los números y para que vayas repitiendo de manera didáctica. Aquí están, amigos. Todo este material por esta vez, solo por esta vez, les voy a dar 39 soles. Solo a los que van a acceder hasta mañana, luego ya tiene otro precio, pues. Porque normalmente esto lo hemos vendido a otro precio a los que querían enseñar quechua. Y mira, por ejemplo, tenemos operaciones matemáticas, aquí Yupa y Cuna.
hay operaciones matemáticas, ¿ya? Entonces, mira, fíjense, tantas cosas que tenemos aquí para aprender quechua. Aprovechen esto, ¿ya? Pueden utilizar todo esto, ¿ya? Mira, por ejemplo, en este caso, para aprender sumas, ya peikuna, y meinata y yachasunchiskaita, ¿ya? Y da una explicación, dice, Huktantaman, yapay, Huktantata, haikataskanma, iskaitantakuna. Ya está. Y voy. Tawaman, yapay, iskaita, haikataskanma. Y aquí tenemos octa, ¿ya? Todo ese material van a tener acceso, estimados amigos, ¿ya? Entonces, con esto terminamos. Nos vemos el día jueves, ¿ya? Y vayan practicando esto. Los que ya van a tener el libro, practiquen, completen todo esto que estamos avanzando, ¿ya? Adincho Manacho, ¿alguna pregunta, duda? Alimi, kusa. Alimpune, chulpay. Miriam, Rimamuita Chumanachara y Meinan Gambis. Yachache, yo soy un niño y yo no sé si usted tiene un grupo que enseña clase de runasimi. Niños, para niños ahorita no tengo, pero ¿qué haríamos? Pero ¿puedo participar en su grupo? Claro, normal, las clases son gratuitas, puedes participar normal, no hay problema de eso. ¿Sí? Puedes participar. Yachache, y también yo soy Buenas de otro noches, país. una consultita, por favor. Maimantakanki, ¿de qué país eres? Hola. Argentina. Argentina. Mira, para los que están de Argentina me pueden escribir al WhatsApp y les voy a dar un enlace para que puedan realizar el pago si necesitan tener algún acceso. Y normal, ¿ya? Normal. Me escriben nomás al WhatsApp. Ya, acusa. Ya. Chicos, ya estamos. Entonces, creo que terminamos con esto. Aquí les doy una cuenta para que puedan. Ya tenemos varios que nos han escrito. Bueno. Y estimados amigos, escríbanme al WhatsApp. Yo les respondo. Y así seguimos trabajando. Entonces nos vemos el día jueves. Trabajen los materiales, ya están. Trabajen, practiquen, por favor. Kena katin kalapakichisuan tupananchiskama. Tupananchiskama. Ninguna cama, yachache. Risa, Ninguna cama, yachache. tupananchiskama. Tupananchiskama, Mauta. Tupananchiskama. Yachachi, alintuta kachun Tupananchiskama. Tupananchiskama, yachachi. Nos vemos el día jueves a las 6 en punto, por favor. Alguien tutakachun yachachik tupananchiskama. Tupananchiskama. Tupananchiskama yachachik sumaq tutakachun. Tupananchiskama. Allintuta yachachi, pachi tinkunakama yachachi. Tinkunanchikama. Allintuta kaychun yachachik roli. Allintuta. Tupakunanchikama.